La economía tiene nombre. Buenos días. El tema de presentación, bueno, pues nos evita mencionar al invitado. De todas maneras, el saludo se impone. Buenos días. Igualmente, buenos días para ti. Bueno, la economía tiene nombre. Lo que no tiene nombre es lo que está pasando en torno a el fenómeno precios, el fenómeno transferencias, el fenómeno puntos cerrados, el fenómeno escasez de productos, porque me lo propusieron, es reciente la propuesta, en la feria agropecuaria ayer, me propuso un vendedor que le hiciera esa pregunta. Pregúntale a Fran, el de la economía. Pregúntale a Fran, el de la economía, cómo él va a resolver el problema de que los precios estén tan disparados, nosotros no tengamos, nos estén obligando a coger la transferencia y no tengamos cómo buscar el dinero en el banco. Yo cogí la pregunta y empecemos por ahí. ¿Cómo le ponemos nombre al fenómeno que está pasando ahora mismo, no en Sandy Espíritu, sino en Cuba, en que acabamos de, o sea, experimentamos en el mes que recién terminó, en julio, la anunciada subida de salarios para un sector de la población, y el salario, el aumento a la gente no le alcanzó para comprar ni un pomo de aceite ni un cartón de huevo. Dos ejemplos de comida necesarias en una casa. Buenos días, Elsa. A ver, ¿por dónde empezamos? Es una pregunta difícil, como todas las cuestiones que tienen que ver con la economía. Con la economía y más en el contexto nuestro actual, ¿no? A ver, recuerden siempre... No estás obligado a responder la pregunta, ¿eh? No, pero sí, como no. O sea, recuerden siempre, ve que es desde la academia, sí, hacemos reflexiones. Yo no lo voy a poner usted en el punto en que usted responda lo que tiene que responder un país. No, como experto. Sí, es desde la academia, con reflexiones, como es que en definitiva en nuestro terruño y en el mundo muchas veces se le da solución a problemas similares, pero siempre es complejo. Bueno, mire, lo primero para llegar ahí, ¿no? O sea, con respecto al tema salario, o sea, mira, en economía hay algo que se le conoce como la masa monetaria. O sea, inclusive para calcularlo tiene varias variables y entonces le llaman M1, M2. O sea, es como la masa monetaria impacta el nivel de precio. Y entonces siempre es complejo. Antes no lo entendíamos bien, pero ya después de la tarea de ordenamiento lo comprendemos un poco más. Y lo sufrimos también. Porque inclusive a veces el ejemplo que se pone en aula es de cómo en un momento determinado, por ejemplo en Alemania, se pasaron más de 20 años con los salarios congelados. Y era por determinada razón. Y qué impacto pudiera tener eso. Inclusive en la etapa de la crisis, o sea, de los años 90 nuestra, prácticamente se mantuvo congelado el salario. Y eso responde a determinadas cuestiones macroeconómicas de que la masa monetaria, cuando crece, si no tiene un respaldo en productividad del trabajo, o sea, si no se trabaja más, si no se produce más, si no se tiene una mayor cantidad de oferta, pues rápidamente esa brecha que genera entra el precio y la corrige. Ya. Entonces, incrementos ¿qué es lo que está pasando de la masa monetaria sí, tienen impacto siempre en el nivel de precio. Que aquí pasó muy rápido, o sea, en un mes. Sí, siempre hay un retardo estadístico, fíjate, que se calcula de la cantidad de tiempo en el que una cosa impacta en la otra una vez que lo incrementa, porque esto no es algo como las ciencias exactas, las ciencias naturales, de que crece
la masa monetaria, automáticamente al otro mes ya crece el nivel de precio. No. Eso se calcula en dependencia de la cantidad que se incremente esa masa monetaria, en dependencia de qué tipo de M sea la que crezca. Entonces son los impactos en el nivel de precio. Bueno, yo, a ver, para que las personas entiendan, la M que está pasando ahora es que todo está muy mal. Yo no sé, está mal porque con lo que usted gana como salario, lo que ingresa, personas que tienen diferentes ingresos, les resulta muy complicado comprar lo que tienen que comer hoy. O sea, estamos hablando de productos básicos que hoy mismo están un poco desaparecidos. Uno se lo achacan. O sea, hay una realidad objetiva que tiene que ver con el aprovisionamiento de muchos productos de estos que están, una información oficial, están varados en los contenedores que tienen sancionados las leyes norteamericanas del gobierno de Trump. Eso es una razón. Pero la otra tiene que ver con que históricamente aquí lo que ha pasado es que se esconden un poco los productos, o sea, se esconden, se desaparecen del mercado informal, incluso del mercado legal, porque los que son cuentapropistas que tienen su patente es un mercado legal, como las MIPYMES también, que son legales. Pero hasta de allí se ha perdido el aceite, por citar uno de los productos que subió en esas M que ya era caro, de 2.600 pesos hasta 5.000, o de un cartón de huevo que de 3.000 subió a 6.000 y hasta 9.000, escuché esta semana. De eso es lo que estamos hablando. O sea, muy corto el tiempo. Y hasta dónde puede estar funcionando esto de que los propios vendedores escondan sus productos para crear una escasez ficticia, o es que la escasez es real. A ver, mire, hay algo a lo que se ha apuntado, que es una cuestión de soberanía, es una cuestión de sostenibilidad, que es que tú seas capaz de al menos producir una parte, si no importante, al menos una parte de lo que consumes hacia el interior. Y hoy aquí en Cuba no se está produciendo nada. Por ejemplo, en el caso del huevo, en el caso del pollo, en el caso de algo, porque si no estás muy expuesto a estas cuestiones que para nadie es un secreto el bloqueo endemoniado que hay desde hace ya un tiempo para acá, pero que se ha arreciado fortísimamente en los últimos, todos los días hay una medida diferente, es una sanción diferente, y entonces esto hace de que las personas que hayan decidido importar y más alimentos y que lo tengan en plaza, a veces estén intentando proteger en plaza, quiere decir que lo tengan aquí en sus almacenes propios. Exactamente, ya el que tienen aquí, lograron en cierta medida sortear el bloqueo y tienen ya aquí el contenedor. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas navieras que no quieren tocar puerto cubano por todo lo que implica. Ahora, si esas navieras dejan sus contenedores en países vecinos, pero son países vecinos y que muchas veces estamos hablando de que esos contenedores son de alimentos. Hay MIPYME que han importado y que cotidianamente entran al país una cantidad de contenedores que se ha visto menguado estrepitosamente, pero que además con el producto que tienen en plaza, muchas veces, porque estos productos que ahora mismo están en otros puertos, que se pueden vencer, que las condiciones quizás no sean las idóneas, a veces con la mercancía que tienen en plaza tratan de protegerse de la pérdida por esos contenedores que tienen en otros lugares. Una pérdida potencial. Es complejo. Muy complicado. El asunto es, esa es la problemática que tiene la polimportación y que no haya una producción que respalde aquello. Claro. Vamos a dejar aquí el tema y siempre como le hacemos en el intermedio, para que después de la pausa me responda. En esas condiciones que hoy no tienen solución visible, por lo menos cuando vayan a llegar esos contenedores, eso nadie lo puede saber. Pero en esas condiciones, ¿hasta dónde entonces es atinado tratar de controlar esa exageración de los precios a través del control estatal? Vamos a la pausa y me responde al regreso. Entre las 9:30 y las 10 de la mañana los lunes,
La economía tiene nombre. La economía tiene nombre. Lo que no tiene nombre, repito, es el fenómeno este que está pasando. O sea, hay una real escasez de productos básicos y con ellos, bueno, la escasez sube el precio. Esa fórmula usted sí me la dijo, lo de la oferta y la demanda, ya esa yo la aprendí. Pero entonces, en esas condiciones en que se disparó el precio junto con la subida cosmética de salarios, porque en Cuba siempre va a ser cosmética la subida de salarios, por lo que hemos explicado acá, controlar los precios para tratar de proteger a la gente. A ver, el tema del control de precios es una cosa que no es ni del socialismo solamente, el mismo capitalismo lo hace, ¿no? Y pone determinadas cuotas y subsidia determinados productos y topa determinados precios. Aún en medio de las leyes del mercado. Aún en medio de las leyes del mercado, además. Un señor como Keynes, por ejemplo, que se apareció con toda aquella teoría de la demanda efectiva y demás, Keynes fue tildado de socialista, sin ser socialista ni interesarle el socialismo. Keynes, por ejemplo, con una historia de intervenir en la economía indirectamente a través de la tasa de interés bancaria, que fuera la tasa de interés bancaria inferior a la eficacia marginal del capital, o sea, a toda una teoría que fabricó en torno a ello, ¿no? Y entonces, pero el control de precios y demás es algo que no es socialista, o sea, no es cubana, no es cubana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay determinadas cuotas del mercado y demás que en determinadas circunstancias están creadas todas las condiciones para esta espiral inflacionaria. Hay escasez, tienes un bloqueo durísimo, tienes por el otro lado entonces poca producción, porque es que si no tienes petróleo tampoco, si no tienes un grupo de cosas, entonces por el otro lado esto como consecuencia trae que la espiral inflacionaria sea creciendo todo el tiempo. En esas condiciones les repito la pregunta que no me la ha contestado, ¿es atinado controlar para tratar de proteger al consumidor, aun cuando ese control traiga es la manera más rápida que se tiene el cierre de puntos y que se pierdan los productos? Es la manera más rápida que se tiene de resolver, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema de raíz. Para resolver el problema de raíz, o sea, el precio viene siendo la punta del iceberg. O sea, para llegar al precio hay todo un conjunto de situaciones, de circunstancias que te son dadas, pero que tú creas también. La punta del iceberg de un iceberg como que hundió al Titanic. Más o menos, ¿sí? No, un iceberg grande. Es un iceberg bastante, porque ya la expresión concentrada de la economía ahí, o sea, donde radica la producción, donde converge la producción, la circulación, el cambio, el consumo, ahí es precisamente en ese punto. Y entonces, para lograr un precio que gire en torno al valor, pero que coincida en un punto donde la oferta y la demanda se pongan de frente y tengan tendencia al equilibrio, por decirlo de alguna manera, se requiere producción, se requiere materia prima, se requiere políticas macroeconómicas efectivas, incentivos de tributo. Más de lo que hay ahora. O sea, sí. Incentivo de tributo, todo el que venga. Nosotros no comemos dinero. Nosotros lo que comemos es comida. Entonces, incluso dinero no podemos comer porque dinero tampoco hay mucho. Todo el que se digne si nos decidiéramos a comer dinero tampoco todo pudiéramos. El que se digna a producir comida. O sea, es lo fundamental. Tú puedes tener lleno de dinero el presupuesto, que si no tienes comida que comprar, no haces nada con ese dinero. Y el dinero es un signo de valor.
un signo de valor que al final sirve de material de expresión del valor de las mercancías. O sea, es algo que... Y usted me decía algo, o sea, que el control está bien, lo puede regular hasta un momento, pero no va a resolver el problema, que se resuelve acá. No. Y porque además usted me decía que el tema de la transferencia... Que para llevarlo a vías de hecho harían falta 2 países. Explícame esa teoría que me dijo afuera. No. O sea, para que el control sea efectivo harían falta 2 países. O sea, si solamente con el control se resolviera el las precio, cosas, o sea, el tema y la escasez, precio, necesitarías ejércitos prácticamente de personas para controlar la cantidad. Estamos hablando de que ya las MIPYME van creciendo nuevamente. Los TCP eran más de 500,000 y cada vez hay municipios donde el 80% del ingreso fiscal por ellos sale de ahí. Entonces hay que buscar también resortes que tienen que ver con señales al sujeto económico, que sean señales atractivas al sujeto económico. O sea, se dio un paso con el tema de la transferencia, pero todavía es un pequeño paso. Es un pequeño paso que le falta todavía, ¿no? Bien. Pero incentivos al sujeto económico para que se dedique a hacer lo que más se necesita y se premie lo que más se necesita en detrimento de lo que menos se necesita. Vamos a dejarlo ahí, porque ya en las medidas que Cuba ha adoptado se han anunciado incentivos, aun cuando las medidas todavía son vírgenes, o sea, todavía no tienen tiempo de medirse el impacto, y yo le di a usted 3 meses para que me buscara el impacto de algunas, pero ¿usted cree que dentro de los incentivos que se han ya aprobado no son suficientes para echar a andar esas fuerzas productivas? Eso no me lo conteste ahora. ¿Qué otros incentivos pudiéramos buscar para que ese sujeto económico que produce finalmente logre producir en un país que tiene todavía muchas limitantes? Y otro tema es que ya he hablado con varios empresarios y no acaban de ver la manera en que las medidas los hagan desatar las fuerzas productivas. Tiene 2 tareas para los próximos programas de la economía, porque por hoy cerramos y lo esperamos el próximo lunes aquí en Cómo lo oyes. Buenos días.